Durante años, Estados Unidos buscó a un monstruo, un asesino que hacía desaparecer a mujeres jóvenes, que actuaba en distintos estados y que parecía imposible de detener. Pero nadie imaginaba algo aterrador. El asesino no parecía un criminal. Era educado, inteligente y carismático. Podía sonreírte, hablar contigo con total normalidad y minutos después convertirte en su próxima víctima. Su nombre era Ted Bundy, y lo más perturbador de esta historia no es cuántas personas asesinó, es la facilidad con la que consiguió engañar a todo un país. Antes de convertirse en uno de los asesinos más peligrosos de Estados Unidos, Ted Bundy fue simplemente un niño rodeado de secretos, mentiras familiares y una necesidad enfermiza de encajar. Y quizá ahí comenzó todo. Ted Bundy nace el 14 de noviembre de 1946, en Vermont. El niño nace fuera del matrimonio. En aquella época eso era considerado un escándalo social enorme. Su madre era muy joven cuando se quedó embarazada, y la identidad del padre nunca quedó completamente clara. Se cree que podía ser un veterano de guerra, un marinero o incluso rumores familiares más oscuros. Pero nunca se confirmó oficialmente. Para evitar el escándalo, la familia decide ocultarle la verdad. Ted creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su verdadera madre era en realidad su hermana mayor. Muchos expertos creen que esta mentira daña profundamente su identidad, le genera una inseguridad extrema y alimenta sus sentimientos de rechazo. Según varios testimonios, su abuelo tenía comportamientos violentos y temperamentales. Algunas personas lo describieron como agresivo, controlador e impredecible. Pero Ted creció siendo un niño extraño y aislado. Era introvertido y le costaba relacionarse. Bundy desde joven mostraba una obsesión por aparentar normalidad, una necesidad de aceptación y dificultad emocional profunda. Más adelante, su madre se muda con Ted a Washington y allí conocen a Johnny Bundy. Johnny adopta legalmente a Ted y el niño pasa a llamarse oficialmente Ted Bundy, aunque Ted nunca se sintió completamente integrado en esta nueva familia. En el instituto intentaba parecer normal. Era un chico inteligente, educado y correcto, pero socialmente se sentía inferior. Varias personas cercanas dijeron que tenía baja autoestima, miedo al rechazo y una obsesión por su imagen. Aunque muchas chicas ni siquiera notaban su presencia, y esto afectaba profundamente su ego. A finales de los años 60, Bundy conoce a una joven universitaria adinerada. En muchos documentos aparece identificada como Stephanie Brooks. Ella representaba todo lo que Ted quería: belleza, dinero y estatus social. Pero la relación terminó. Ella consideraba que Ted no tenía ambición suficiente. Era un chico inmaduro y carecía de estabilidad. Esta ruptura lo afectó obsesivamente. Años después, muchas víctimas de Bundy tendrían una apariencia física parecida a esta chica. Después de esta ruptura, Ted comienza a trabajar en una nueva imagen. Se mete en política, en campañas electorales. Comienza a trabajar en la universidad y en diversas organizaciones sociales. Todos lo describían igual. Era un hombre encantador, inteligente y educado. Ahí Ted aprendió algo fundamental: la apariencia genera confianza, y usaría esto durante años para acercarse a sus víctimas. Aunque públicamente parecía normal, internamente algo estaba cambiando.
Bundy comienza a desarrollar fantasías violentas, una tendencia por el voyeurismo y ciertas obsesiones extremas. Él mismo afirmó años después que desarrolló una fuerte obsesión con material violento y degradante, aunque muchos expertos consideran que eso no explica por sí solo sus crímenes. La infancia de Ted Bundy no explica completamente al asesino, pero sí muestra algo inquietante. El monstruo no apareció de repente. Se fue construyendo lentamente, detrás de una sonrisa perfectamente ensayada. Bundy estudió Derecho y llegó a involucrarse en política. Tenía la apariencia de un estudiante ejemplar, pero detrás de esa fachada comenzaba a desarrollarse una obsesión violenta. Lo más aterrador de Ted Bundy no era solo la violencia, era la facilidad con la que conseguía que las víctimas confiasen en él. No necesitaba perseguirlas, ellas mismas se acercaban. Ted descubrió rápidamente una táctica perfecta: fingir vulnerabilidad. Utilizaba escayolas falsas, muletas y en ocasiones llevaba el brazo en cabestrillo. Y así pedía ayuda a mujeres jóvenes. Parecía amable, educado e inofensivo. Bundy atacaba de golpe, muchas veces usando una barra metálica o una palanca. Después, esposaba, secuestraba y trasladaba a su víctima a lugares aislados. Varias personas recordaron haber hablado con él, pero nadie imaginó que aquel hombre atractivo y educado era un asesino en serie. Bundy llevaba a sus víctimas a montañas, a bosques o a carreteras apartadas. Los investigadores creen que disfrutaba dominando psicológicamente a sus víctimas. Uno de los detalles más perturbadores de Bundy es que volvía a visitar los cuerpos después de los asesinatos. Expertos consideran que este comportamiento era debido a que necesitaba revivir el control, y así perdió progresivamente su contacto emocional con las víctimas. Los asesinatos comienzan en enero de 1974, y las desapariciones comienzan de forma aparentemente aislada. Entre las primeras jóvenes relacionadas con Bundy está una chica llamada Linda. Linda tenía 21 años, era estudiante universitaria y trabajaba en la radio. La noche antes de desaparecer, preparó su ropa para el día siguiente, pero nunca volvió a salir de casa. La policía encontró manchas de sangre, señales de que el cuerpo fue arrastrado, y la cama extrañamente deshecha. Bundy había entrado mientras Linda dormía. Entre varias de las jóvenes que se confirma fueron asesinadas por Ted está Georgine, que desapareció caminando cerca de su residencia universitaria. Nunca llegó a casa. Karen Campbell desaparece durante unas vacaciones en Colorado. Bundy la secuestró desde un hotel lleno de gente. Deborah Kent desaparece después de una obra escolar. El caso aterroriza a toda la ciudad. Aunque muchas de las víctimas siguen sin identificación completa, los investigadores creen que Bundy pudo matar a más de 30 mujeres, quizás muchas más. La primera detención de Ted se da en agosto de 1975. Aquí, Ted Bundy todavía no era públicamente el asesino en serie. Para muchos seguía siendo un joven inteligente, estudiante de Derecho y con un aspecto limpio y educado. Pero aquella noche, en Utah, todo comenzó a cambiar. Un agente de policía vio un Volkswagen circulando de forma sospechosa. Cuando intentó detenerlo, Bundy no reaccionó como alguien inocente. Apagó las luces y trató de escapar. Finalmente, fue detenido. Cuando registran el coche, encuentran objetos que no parecían normales. Encuentran esposas, una palanca, cuerda,
una máscara y elementos que encajaban demasiado bien con un patrón de secuestros. A partir de ese momento, los investigadores comienzan a mirar a Ted Bundy con otros ojos. Poco después, Carol, una mujer superviviente de sus ataques, lo identifica como el hombre que había intentado secuestrarla haciéndose pasar por policía. Bundy fue condenado en 1976 por secuestro e intento de agresión criminal. Pero esto solo era el principio. Mientras Bundy cumplía condena en Utah, los investigadores lo relacionaron con otro caso: la desaparición y el asesinato de Karen Campbell. Esta mujer solo tenía 23 años, era enfermera, y desaparece en enero de 1975 en Colorado, durante unas vacaciones en una estación de esquí. La investigación encontró indicios que empezaron a conectar con Bundy. En el registro de su coche se hallan pelos que fueron vinculados con esta mujer, y eso hizo que Colorado pidiera su traslado para juzgarlo por asesinato. Bundy sabía que aquello era mucho más grave. Ya no se enfrentaba solo a una condena por secuestro, se enfrentaba a un juicio por asesinato. Y entonces hizo algo que dejaría claro hasta qué punto podía manipular el sistema. El 7 de junio de 1977, Bundy fue trasladado desde la cárcel del condado de Garfield hasta el juzgado de un pueblo llamado Pitkin. Ted había decidido defenderse a sí mismo, y esta decisión le dio una ventaja enorme. Al actuar como su propio abogado, el juez permitió que no llevara esposas ni grilletes durante el procedimiento. Durante un receso, Bundy pidió ir a la biblioteca del juzgado para revisar documentos de su caso. Parecía una petición normal, pero Bundy ya lo tenía calculado. Se colocó detrás de una estantería, fuera de la vista de los guardias. Abrió una ventana y saltó desde el segundo piso. Bundy cae al suelo, se lesiona el tobillo derecho, pero siguió adelante. Mientras la policía bloqueaba carreteras, Bundy se quitó la parte de la ropa exterior para cambiar su aspecto y se escapó cojeando. Durante días se movió por la zona boscosa, robó comida, ropa e incluso un rifle en una cabaña. Pero no era un superviviente experto. Se perdió en la montaña y terminó agotado. Fue capturado 6 días después. La primera fuga había terminado, pero Bundy había aprendido algo. Podía escapar. Su segunda fuga se da en diciembre de 1977. Bundy estaba preso esperando su juicio, pero esta vez no iba a improvisar. Durante semanas adelgazó para poder pasar por un hueco pequeño en el techo de su celda. Observó rutinas, calculó horarios y esperó el momento perfecto. La noche del 30 de diciembre, aprovechando que gran parte del personal estaba reducido por las fiestas navideñas, preparó una escena falsa. Colocó libros y papeles bajo las mantas para disimular que estaba durmiendo. Después se subió al hueco del techo, atravesó un espacio superior y llegó hasta el apartamento del jefe de la cárcel, que en ese momento no estaba. Allí se cambió de ropa usando prendas del propio apartamento y salió por la puerta principal. No rompió barrotes, no cavó un túnel, simplemente salió caminando. Cuando los guardias descubrieron la fuga, ya habían pasado más de 17 horas. Ted Bundy estaba muy lejos. Después de escapar, robó un coche y salió del pueblo donde se encontraba la prisión. El vehículo se averió en la carretera interestatal 70, pero consiguió que un conductor lo llevase hasta un pueblo llamado Vail. Desde allí, tomó un bus hasta la ciudad de Denver, luego un vuelo hacia Chicago, y después consiguió llegar a Florida el 8 de enero de 1978.
alquiló una habitación cerca del campus de la Universidad Estatal de Florida. Durante un breve tiempo intentó pasar desapercibido, incluso pensó en buscar trabajo, pero cuando le pedían la identificación, abandonaba la idea. Entonces volvió a lo que ya conocía: robar, colarse en tiendas y moverse sin dejar demasiadas pistas. Bundy ya no era el mismo. Estaba fugado, no tenía estabilidad y no tenía control. Esto lo hizo todavía más peligroso. El 15 de enero de 1978, de madrugada, Bundy entra en la casa de una hermandad llamada Chi Omega, en la Universidad Estatal de Florida. Lo que ocurre allí fue uno de los episodios más brutales de toda su carrera criminal. Ataca a varias jóvenes en cuestión de minutos. 2 de ellas murieron. Otras 2 sobrevivieron al ataque. Lo más escalofriante es que Bundy actuó con una violencia extrema y salió de la casa antes de que se entendiera realmente lo que había pasado. Bundy ya estaba fuera de control. Ya no era el depredador calculador que fingía lesiones en parques o campos. Ahora entraba en casas de noche y atacaba con una brutalidad desesperada. Por los crímenes de Florida recibió después varias condenas a muerte. El último asesinato conocido fue semanas después, el 9 de febrero de 1978. Ted Bundy secuestra a Kimberly, una niña de 12 años. El caso de Kimberly fue especialmente devastador porque mostraba que Bundy no solo había seguido matando durante su fuga, sino que su patrón se había vuelto aún más impredecible y peligroso. Por el asesinato de Kimberly recibió una tercera sentencia de muerte. El 15 de febrero, Bundy conducía un Volkswagen robado cerca de Florida, muy cerca de la frontera con Alabama. El agente David Lee lo detuvo después de comprobar que el vehículo figuraba como robado. Pero Bundy no iba a rendirse fácilmente. Cuando el agente le dijo que estaba detenido, Bundy lo golpeó, le hizo perder el equilibrio y salió corriendo. David Lee disparó 2 tiros de advertencia y lo persiguió. Hubo un forcejeo. Bundy intentó resistirse, pero finalmente el agente consiguió reducirlo y arrestarlo. En el coche encontraron identificaciones de estudiantes de la Universidad Estatal de Florida, tarjetas de crédito robadas, un televisor robado y ropa que coincidía con disfraces usados por Bundy durante su huida. El agente David Lee no sabía que en ese momento acababa de capturar a uno de los fugitivos más buscados de los Estados Unidos. Durante el traslado, Bundy dijo una frase inquietante: «Ojalá me hubieras matado». Su captura en Florida pone fin a la huida de Ted Bundy, pero también reveló algo aterrador. Cuando el sistema lo tuvo encerrado, escapó 2 veces. Cuando escapó, volvió a matar. Y cuando finalmente lo atraparon, ya había dejado nuevas víctimas detrás. Ted Bundy no solo fue peligroso por lo que hizo, fue peligroso porque durante años consiguió que jueces, policías, testigos y víctimas vieran exactamente lo que él quería mostrar: un hombre tranquilo, educado e inteligente. Mientras debajo de esa fachada se escondía uno de los depredadores más calculadores de la historia criminal. El juicio de Ted fue uno de los más mediáticos de su época. Después de su captura, Ted Bundy fue acusado formalmente por los asesinatos de la residencia Chi Omega y el asesinato de Kimberly Leach. El juicio fue retransmitido públicamente por televisión y millones de personas comenzaron a obsesionarse con Bundy. La gente quedó impactada por algo en concreto: Ted Bundy era un hombre atractivo. Durante el juicio recibió cartas de admiradoras. Algunas mujeres acudían solo para verlo, y otras aseguraban creer en su inocencia. Bundy toma una decisión arriesgada. Actúa
como su propio abogado. Muchos creen que toma esta decisión porque quería sentirse superior y porque necesitaba una atención constante. Convertía el juicio en un espectáculo, hablaba con seguridad, con calma e incluso de vez en cuando gastaba alguna broma. Aquí aparece uno de sus rasgos más inquietantes, su capacidad de manipulación social. Aunque Bundy intentó controlar el juicio, las pruebas eran demasiado fuertes. Uno de los elementos más famosos del caso fue una marca de mordida. Los forenses compararon la dentadura de Bundy con las marcas encontradas en el cuerpo de Lisa, una de sus primeras víctimas. Varias supervivientes y testigos identificaron a Bundy, describieron su comportamiento y lo situaron cerca de las escenas de los asesinatos. Durante el proceso, Bundy hizo algo surrealista. Carol era una mujer que creía en su inocencia y había mantenido una relación con Bundy durante años. En plena sala, Ted aprovechó una ley de Florida para declararse legalmente casado con ella frente al tribunal. La escena pareció absurda, pero también mostró hasta qué punto Bundy necesitaba controlar la narrativa. El jurado declara a Ted Bundy culpable de asesinato. Ted Bundy es enviado al corredor de la muerte en Florida. Durante esos años concede entrevistas, se presta para análisis psicológicos y comienza a hacer confesiones parciales de los asesinatos. Ted seguía disfrutando de la atención pública. Incluso condenado, seguía intentando manipular a la audiencia. A medida que se acercaba a la ejecución, Bundy comenzó a hablar. Confesó numerosos asesinatos. Reconoció a más de 30 víctimas, aunque los investigadores creen que el número real fue mucho mayor. En las conversaciones que mantenía con los investigadores, describía las escenas, las rutas que hacía y sus comportamientos después del crimen. Los agentes aseguraron que Bundy parecía disfrutar reviviendo ciertos detalles. Una de las entrevistas más conocidas fue con el psicólogo James Dobson. Bundy intentó explicar parte de su conducta criminal. Lo relacionaba con sus obsesiones y con sus fantasías. Muchos expertos creen que Bundy intentaba manipular incluso su propia imagen final. Finalmente, el 24 de enero de 1989, miles de personas esperaban fuera de la prisión. Gritaban: "¡Arde, Bundy! ¡Arde!". Ted es llevado a la cámara de ejecución. Viste una camisa blanca y un pantalón gris. A las 7:16 de la mañana, Bundy se sienta en la silla eléctrica. La electricidad recorre todo su cuerpo. Bundy es declarado muerto. La noticia da la vuelta al mundo y Ted se convierte en protagonista de documentales, de libros, de películas y de estudios psicológicos, pero también en símbolo de algo mucho más inquietante: la capacidad de un depredador para ocultarse detrás del encanto. Bundy no solo aterrorizó a la sociedad por sus asesinatos, la aterrorizó porque demostró algo muy incómodo: que el mal puede parecer educado, atractivo e inteligente. Y quizá por eso su historia sigue fascinando y aterrando décadas después. Cuando Bundy murió, Estados Unidos no solo ejecutó a un asesino, ejecutó al monstruo que había conseguido engañar a todo un país. Si te gusta este contenido y quieres que sigamos trayendo vídeos como estos al canal, por favor, suscríbete. Deja en la caja de comentarios qué te ha parecido este caso y qué otros casos quieres que tratemos aquí en el canal. Muchas gracias por tu tiempo. Esto es Real Crimen y nos vemos
en el siguiente vídeo.